que el Espíritu del Señor, el autor de la Biblia, el que la inspira, el que ungió a los apóstoles, a los profetas, a todos los escribanos de la Biblia, llamados también agiógrafos o autores sagrados. Y la Iglesia nos invita a leer la Escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita. Por eso tenemos que invocar la presencia viva, amorosa del Espíritu Santo para que nos adentre en las cartas del apóstol San Pablo y ahora en la carta a los Gálatas, que ya estamos descubriendo que es una carta polémica, fuerte, ante las herejías que se infiltraban en toda esa región de Galacia. Vamos a orar y vamos a pedir por el próximo matrimonio, porque es una alegría cuando nuestros hijos se casan, ¿verdad? Y pues el hijo de Marisol y Antonio, José Antonio, su hijo, este sábado, pues se va a casar. Y es una alegría, están muy emocionados, toda la familia, porque es un gran evento. Cuando nuestros hijos ya llegan a una madurez y deciden formar una familia mediante el sacramento del amor que es el matrimonio, pues es un orgullo. Y ellos han sido un gran ejemplo de vida, de matrimonio para sus hijos. Sabemos que muchos papás sufren al ver que sus hijos hoy ya no se quieren casar y que ya están en edades muy avanzadas y siguen viviendo como solteros, pero llevando una vida a veces ilicenciosa, desordenada, sin responsabilidad. Y más triste ver que muchos papás sufren cuando sus hijos deciden no casarse, pero que ya viven como si fueran marido y mujer con la novia, o con muchas mujeres, o con muchos hombres ellas. Y vemos que muchos jóvenes nada más se juntan, viviendo en amaciato por un tiempo en un departamento, y luego ya no funcionan, se pelean y se juntan con otros, pero llevan una vida sexual. Y eso no trae nada de estabilidad. Y nosotros como papás sufrimos, porque no es lo que hemos enseñado a nuestros hijos, sino vivir la castidad del matrimonio. Y ahora ustedes pues se sienten felices de que su hijo pues ya se casa con esta muchacha Fernanda, y los dos fueron a un retiro espiritual para prepararse. No quieren nada más llegar así en frío al matrimonio, sino que fueron a su retiro espiritual para entender mejor el valor del compromiso que van a asumir ante Dios y ante la Iglesia, y que Dios los bendiga a ellos y a todos los novios y a todos los matrimonios que están recién casados y los que también ya van a cumplir 25 y 50 años. Aquí hay muchos, ¿verdad? Y eso es muy bonito, envejecer juntos. Y también nos piden oración por la salud de Alejandro Rangel, que está muy enfermo de cáncer. Y vamos a encomendar a todos nuestros enfermos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir profundizando en las cartas del apóstol San Pablo, para que podamos descubrir el mensaje de tu palabra con el fin de llevarla al corazón de nuestros hijos, para que todos vivan el Evangelio y en todas sus decisiones tengan siempre presente tu palabra divina, que es luz, que es alimento, que es fortaleza, que es gracia espiritual,
que nos hace avanzar en la vida de la santidad, siempre en tu voluntad y en tu adorable querer divino, en el cual nos fundimos para siempre. Señor Jesús, en tus manos consagramos a José Antonio y Fernanda, que este sábado se van a unir sacramentalmente en el matrimonio, para que tú estés alimentando su amor conyugal y el de todos los que también en estos días van a contraer luces. Bendícelo, Señor, que tu Santo Espíritu les conceda la unidad, la gracia, el amor, la fortaleza y la fecundidad en el amor. Bendice, Señor, a todas las familias, a todos los esposos, a todos los matrimonios, que nada ni nadie los pueda dividir y se mantengan siempre unidos por el amor de tu Santo Espíritu. En tus manos, Señor, consagramos a nuestros enfermos. Háganos presentes, visualízanos, donde quiera que estén, no importa. Madre Santísima, consagramos a tu Inmaculado Corazón, a todos nuestros enfermos, a nuestro hermano Alejandro Rangel, que está muy delicado por ese cáncer que lo está carcomiendo, que lo está consumiendo. Ofrecemos sus dolores, penas, sufrimientos por la conversión de los pecadores y por la santidad de la Iglesia, y especialmente de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestros cardenales, y pedimos la protección del Papa Francisco para que le concedas el triunfo de su pontificado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, una cuestión práctica de disciplina. Ahorita me informan de Dirección Federal que nuevamente han observado que la escuela bíblica se ha relajado en la puntualidad. Y recordemos que en algunas ocasiones ha venido el director personalmente a decirnos que lo único que nos piden es puntualidad, que no lleguemos después de las 8, sino antes, porque aquí hay un salón y a veces están acá y dice interrumpen el estudio de los muchachos. Ante el flujo de alumnos que están pasando, llegando tarde, ellos se distraen. Y también se distraen los maestros. Y los maestros, con justa razón, pues reportan que los jueves durante la escuela bíblica ven por los pasillos que viene desfile de personas y son 8:10, 8:15, 8:20 y están entrando. Entonces el colegio nos pide puntualidad y disciplina. ¿Les parece bien? Sí. ¿Seremos capaces de corresponder a la puntualidad? Sí. A ver, tomen conciencia de eso. O sea, llegar tarde ocasionalmente durante el año escolar, 1 o 2 se entiende, pero hay personas como que ya se habituaron a estar llegando 10, 15 minutos tarde permanentemente. Pues a esas personitas les pedimos que organicen su jueves. Si es necesario levantarse 10 minutos o 15 más temprano para que alcance a llevar a sus hijos, movilizarse, trasladarse, pues hay que hacerlo. Porque es penoso que nos estén llamando la atención por cuestiones de indisciplina en relación a la puntualidad. Entonces les pido que todos tomemos conciencia, que nos apoyemos, y honro y felicito a los que siempre son puntuales. Entonces tratemos de llegar no después de las 8, ni a las 8, 5 o 10 minutos antes ya estar entrando. ¿Les parece bien? Porque si no va a volver a venir el director y eso será más penoso que él otra vez nos tenga que amonestar. ¿Sí están todos conscientes de la puntualidad? Sí. Entonces, por favor, miren, son las
8:10. Y van a ver que en un rato más van a seguir llegando. Además, no solo se distrae a los grupos y a los maestros, también ustedes se distraen y un servidor, porque están entrando y eso es muy incómodo porque es una perturbación para la clase, es una falta de calidad. Así que les pedimos que nos ciñamos todos a la puntualidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Abran entonces su Biblia en la carta a los Gálatas. Ya vimos el saludo, un saludo doctrinal, un saludo solemne y un saludo fuerte de San Pablo. Y él mismo está asombrado y les ha hablado muy fuerte cuando les dice: pues sea maldito cualquiera, yo incluso o un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Nadie puede falsear la veracidad del evangelio. Nadie. Ni el Papa, ningún cardenal, ningún biblista, ningún teólogo, ninguna orden religiosa, ninguna secta, ninguna religión, ni un ángel, ni un arcángel, nadie puede modificar el evangelio. Por eso San Pablo dice: maldito, anatema, todo aquel que quiera cambiar el evangelio. Porque los judaizantes, como yo expliqué en la clase pasada, los judaizantes eran estos grupos de judíos que aparentemente se habían convertido al cristianismo, pero que seguían viviendo todas las leyes del judaísmo y las querían imponer a los paganos, y a los judíos que habían abrazado la fe y habían renunciado a las leyes judaicas, ellos se las volvían a imponer con amenazas y distorsionaban los sacramentos, el evangelio, y decían que San Pablo era un impostor, que era un falso apóstol, que enseñaba mal, que no poseía la verdad y que ellos tenían que seguir viviendo las leyes del judaísmo. Entonces distorsionaban la verdad del evangelio. Por eso San Pablo está molesto. Ya les había dicho y ahora lo repito: si alguno les anuncia una doctrina, un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. ¿Qué les parece? Fuerte, ¿verdad? Y hay muchas sectas que distorsionan el evangelio. Otros niegan que Jesús sea el Mesías. Otros niegan la divinidad de Jesús. Otros niegan la encarnación de Jesús. Otros niegan la Eucaristía que Cristo fundó. Otros niegan la iglesia que Cristo fundó. Otros atacan a la Madre de Dios. Otros a los santos. Y vean la diversidad de sectarismos que atacan diferentes aspectos de la doctrina del evangelio. Y lo malinterpretan y lo mal enseñan, y eso es muy delicado, porque socavan la fe de las almas que confían en sus directores espirituales. Entonces estos maestros del error y del engaño, como los judaizantes, pues hacían mucho mal, porque distorsionaban la veracidad del santo evangelio. Otros presentan a Jesús con problemas de identidad, que él no sabía que era Dios y que él lo iba intuyendo, que lo tenía que ir descubriendo. Absurdo, como si Jesús no tuviera conciencia divina. Otros lo presentan como un revolucionario, como una especie de Pancho Villa o Che Guevara. Otros lo presentan como si fuera Gandhi, un humanista nada más. Otros lo presentan como si fuera un filósofo,
y lo comparan con Sócrates, Platón. Otros lo comparan como un maestro del Tíbet, un maestro tibetano que tenía el control y el dominio sobre la materia y que meditaba y hacía yoga. Otros lo asocian con el Cristo cósmico, de la energía cósmica de la nueva era. Y como ven, hay una revoltura en el mundo de personas que atentan contra la veracidad del Evangelio. Y hace 2000 años, Pablo enfrentaba a los judaizantes. Por un lado estaban los judaizantes, pero también San Juan, cuando escribe su Evangelio y las cartas, va a enfrentar otras dos herejías muy fuertes que estaban distorsionando la verdad del Evangelio. Y era la herejía de los arrianos. ¿Han oído hablar de ello? Los arrianos eran los seguidores del obispo Arrio. Por eso se les llamaba arrianos. Este obispo, contemporáneo de los apóstoles, desvía la doctrina del Evangelio, socava la verdad del Evangelio. Y el obispo Arrio, que era muy carismático, que era un líder fuerte en la iglesia, o sea, un obispo, tenía miles de seguidores. Y el obispo Arrio empezó a decir y a negar totalmente la divinidad de nuestro Señor Jesús. Él decía que Jesús no tenía nada de divino, que era un hombre tan común y tan corriente como nosotros. Y eso es lo que siguen proclamando los testigos de Jehová. Ellos son arrianos, sin siquiera conocer al obispo Arrio, porque ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Entonces ese obispo pues cisma la iglesia naciente sufre, y San Juan va a tener que enfrentar a ese obispo rebelde que desvía la verdad del Evangelio y la siembra en el corazón de muchos que lo van a seguir. Eso se llama la herejía arriana. ¿Ustedes niegan la divinidad de Jesucristo? No. Pues los arrianos sí. Que son también los mormones. Los mormones, que vemos por toda la ciudad de Guadalajara, esas edificaciones blancas, ¿sí? La iglesia de los últimos santos, de los últimos tiempos, se han visto, ¿no? Que cada vez hay más. Esos son mormones, que son los que andan de dos en dos, siempre güerillos, ¿se han fijado? Con su corbatita y camisa blanca, su pantalón negro y su maletín. Todos esos vienen de Estados Unidos. La iglesia de los últimos, ¿qué? Mormones, déjenme decir, los mormones. Los mormones se separaron de los testigos de Jehová. La secta de los testigos de Jehová se funda en Estados Unidos, como todas las sectas nacen ahí, en un país eminentemente protestante, Estados Unidos, que ha sembrado, infestado toda América de su sectarismo. Y esto es una estratagema del gobierno norteamericano, porque es una mentalidad maquiavélica: divide y vencerás. Por eso todos los pastores protestantes y todas las sectas protestantes que nacen y nacen y nacen y nacen cada vez más en Estados Unidos son financiadas por el gobierno norteamericano y las mandan a México porque quieren dividir la familia, y que de pronto en tu familia tu hijo ya es testigo de Jehová, tu hija es mormona, tu otro hijo es adventista, tu otro hijo es pentecostal, tú eres católico. Ya no hay comunión en esa familia. Entonces las familias se debilitan, y al dividirlas así con las sectas, pues se pierden los valores, las tradiciones, se pierden los valores cívicos, los valores patrios, los valores espirituales,
los valores morales, porque en la misma familia la fe está socavada, dividida, y es más fácil vencer a una nación cuyas familias están divididas. Por eso, vean qué pasa con las familias mexicanas, muy unidas, bien guadalupanas, que se van a vivir a Estados Unidos. ¿Qué pasa a los pocos años? El hijo ya es pentecostal, la mamá es mormona, el papá sigue siendo católico, entonces ya están divididos. La otra hija, quién sabe a qué secta se metió, y el mundo de las sectas los divide y se los trae, y después ya pierden los valores, pierden su sentido de religiosidad, de mexicano, su patria, todo lo van perdiendo. Entonces dividir es. Ese es el objetivo, es una forma sutil de ir debilitando a una nación. ¿Y por qué se hacen llamar cristianos? ¿Para confundirnos? Pues claro, porque son seguidores de Cristo, pero de maneras incompletas, nada más toman un solo aspecto de Cristo. Por eso surgen las herejías dentro de la iglesia. Y luego también San Juan y los apóstoles enfrentaron otra herejía, el docetismo. Docetismo, los docetas. La palabra doceta o docetismo quiere decir apariencia, puro doqueo, pura apariencia. Ellos negaban la humanidad de Cristo. Fíjense, los arrianos, ¿qué niegan? La divinidad. Y los docetas, no. Jesús de hombre no tiene nada, es puro divino. Vean los extremos. Unos niegan la humanidad y otros niegan la divinidad. Entonces los docetas negaban la encarnación en el vientre de María de Jesucristo. Y decían que si veían un cuerpo en Jesús, que era solamente puro doqueo, pura apariencia, como si Jesús fuera un espectro, un fantasma. Para que vean cómo la iglesia, desde los orígenes, viene enfrentando las herejías. Y todas las que hemos ido enfrentando. Y luego vino Lutero, y luego vino Calvino, y luego vinieron los ortodoxos, y luego los coptos, y luego los armenios, y ahí el cuerpo de Cristo cada vez más dividido. Y luego con las reformas del concilio, el obispo Lefebvre también se le reveló al Papa Juan XXIII y dice: yo no acato nada del Concilio Vaticano II y yo no voy a dejar de celebrar la misa en latín y dándole espalda al pueblo. Y ¡pum! Cisma. Y ahí están los lefebvrianos. Qué triste, ¿no? Y así van surgiendo sectas dentro de la misma iglesia que se separan y se forman las sectas. Eso es atentar contra la unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces la iglesia sufre, está sangrando el cuerpo de Jesús ante el sectarismo. Y por eso Pablo está muy molesto, porque a él se le ha confiado la defensa de la fe y del evangelio. Y luego se entera de que los gálatas están falseando el evangelio y que están creyendo más a los maestros del engaño y del error, a los judaizantes, que a la predicación directa de los apóstoles. Se han salido del magisterio, porque los apóstoles son el magisterio de la iglesia que Cristo fundó. Una pregunta: ¿todas esas personas que están en esas creencias que son falsas se van a salvar? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Que van a pasar por un juicio, ni lo dudes. Y que van a ser juzgados severamente en base a la verdad, ni lo dudes. Claro que sí. Van a pasar por un juicio, porque se les va a pedir cuentas de cómo falsearon la verdad del evangelio y distorsionaron la imagen del Hijo de Dios. ¿Y a cuántas almas dañaron? Eso es muy delicado. Entonces Pablo
Dicen con carácter: ya les había dicho y ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Esto queda muy claro, no se puede interpretar. No, es que San Pablo, no podemos suavizar. Caiga sobre él la maldición. Porque no se puede deformar el evangelio. Porque vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Es revelación directa de nuestro Señor Jesús a San Pablo, que lo ha constituido el heraldo, el apóstol, el mensajero, el misionero, el defensor del evangelio, para que nadie lo deforme. Por eso en la Iglesia, desde siempre hasta ahora, hay un dicasterio en el Vaticano, o Secretaría de Estado Vaticano. Y ahí al frente hay un cardenal nombrado por el Papa en turno. Y ese dicasterio de defensa de la fe y de la sana doctrina. Y ahí es donde en ese dicasterio, que hay gente cualificada, obispos, cardenales, sacerdotes, laicos, es una Secretaría de Estado Vaticano, es el filtro. Y toda la literatura nociva, y el sectarismo, y todas las herejías que quieren penetrar a la Iglesia, ese dicasterio se encarga de denunciar, purificar, alertar y advertir a la Iglesia Católica de los peligros que atentan contra la fe. Es la defensa. ¿Y quién es el fundador de ese dicasterio? San Pablo, el apologeta, el defensor de la fe, para que nadie la desvíe. Ese es San Pablo. Por eso ahora están enfrentando a los gálatas que han desviado el evangelio. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Han escuchado sin duda de mi antigua conducta en el judaísmo. Con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destrozarla. Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. Recuerden que Pablo era un ultra fanático, ultra ortodoxo del judaísmo, de las leyes judaicas. Era un fariseo, empedernido, recalcitrante, inamovible, y tenía un temperamento y un carácter tan fuerte, y era un legalista, que el mismo Sanedrín confió en él y le dieron la misión de destruir la iglesia. Y por eso él iba por todas las sinagogas y por todos los pueblos de Israel, y donde encontraba familias cristianas, las apresaba, las encarcelaba, las torturaba y a muchos los mandaba matar, como hizo con San Esteban, el joven santo. Era el terror de la iglesia naciente, el joven santo. Y es cuando va más allá de las fronteras de Tierra Santa a Damasco. ¿Dónde estaba Damasco? En Siria. Hace 8 días les hablé mucho de Siria. Pues Damasco estaba en Siria y ahí había una iglesia muy fuerte, donde se refugiaban los cristianos,
que salían huyendo de las persecuciones que desencadenaba el joven Saulo contra la iglesia. Porque no solo era alguien que enfrentaba dialécticamente, sino que usaba mano dura y torturaba y tenía potestad para matar a los cristianos por parte del Sanedrín. ¿A quién mandó a apedrear? Afuera de las murallas de Jerusalén, a San Esteban. Él ordena la lapidación de Esteban. Entonces, cuando va camino de Damasco, y los cristianos de Jerusalén y los cristianos de Damasco están orando, y es cuando Jesús, resucitado, camino de Damasco, lo tumba, cae por tierra, y ahí va a resurgir el apóstol San Pablo. Y él mismo lo dirá: de ser el más grande perseguidor de la iglesia, ahora me convertí en el más grande propagador. Ahora la defiendo con mi propia vida, porque Cristo me ha elegido como su apóstol para anunciar el evangelio y defender la verdad. Ese es Pablo. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre, ¿están escuchando? ¿Dónde empieza la vocación? En el seno de una mamá. Una mamá que está embarazada. Ese bebé, aunque sea microscópico, ya ha sido elegido y amado por Dios para una misión aquí en la tierra. Por eso es tan grave el aborto, porque frustras una vocación que conlleva una misión. Vean la revelación. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre, tú también y yo, cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, Dios nos amó y nos eligió y nos otorgó una misión. El llamado, la vocación, no es a los 10 años, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Es en el momento en que eres concebido en el vientre de tu mamá. Por eso Dios puso tu alma en el vientre de tu mamá. Y en esa alma que no creó tu mamá ni tu papá, sino el Padre Eterno, y que la creó en el cielo en la eternidad, tu alma, en el momento que Dios creó tu alma, le infundió una vocación y una misión. Por eso en el momento en que fuiste concebido en el vientre de tu mamá y el Padre Eterno descendió al vientre de tu mamá e infundió tu alma, ya estaba destinada tu vocación y tu misión. ¿Y ustedes tienen alma o son puro cuerpo? ¿De qué está constituido una persona? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y el alma qué contiene? Gases estelares, energías cósmicas, buenas vibras y malas vibras. ¿Qué contiene tu alma? 3 potencias. El alma está constituida por 3 potencias. Somos trinitarios porque fuimos creados por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, de nuestro Padre y Señor. Y el alma está constituida por 3 potencias. Las potencias del alma. ¿Y cuáles son las potencias del alma? 1, inteligencia. Inteligencia.
voluntad. Y 3, memoria. Inteligencia, voluntad y memoria está constituida tu alma creada en la eternidad por Dios. Entonces, tu cuerpo tiene un cerebro con materia gris, pero si al cerebro le quitas el alma, no sirve para nada, no piensa por sí solo, no es inteligente. Tu alma se sirve de tu materia gris para pensar, crear, meditar, reflexionar, discernir. Es el alma la que está pensando en tu cerebro, no al revés. Cuando tú te mueras, tu cerebro se lo van a comer los gusanos y tu alma sigue pensando con inteligencia, memoria y voluntad, y va al juicio divino. Tu alma, que es tu esencia, que eres tú, aunque tu cuerpo esté ya 3 metros bajo tierra o incinerado, tu alma eres tú, es tu constitución. Y en tu memoria está todo el depósito de lo que has hecho desde que eras bebé hasta la edad que Dios te recogió. Y le vas a dar cuentas a Dios de todo. Y Dios en el juicio va a sacar todo lo que hay en tu memoria y te lo van a poner así sobre la mesa. Y no vas a poder negar nada. Y tu inteligencia te va a hacer reconocer todo. Y tu voluntad te va a hacer aceptar todo. Y no podrás negar nada. Y en el alma están las 3 potencias. Y en el área de la inteligencia se derivan las facultades. ¿Cuáles son las facultades? Raciocinio. Somos seres racionales, a diferencia de los animales. Ellos no razonan. Somos seres pensantes. Puedes pensar, puedes razonar, puedes analizar, porque tenemos una mente analítica. Puedes observar, puedes crear, puedes discernir. ¿Se fijan? Una mente creativa. Esas se llaman facultades del alma y se desprende de la potencia de la inteligencia. Somos seres pensantes y somos muy creativos, ¿verdad? Puedes imaginar, la imaginación también es otra facultad, porque tú puedes visualizar, crear, incluso en tu mente, antes de materializarlo. Vean qué maravilla. Es como un pintor, ve lienzo y puede pasar días y está pensando, y se mira, este está ahí, no, está creando. Su obra ya está totalmente terminada. Ya sabe las dimensiones, los colores, lo que va a combinar, todo, ya lo trae aquí. Lo ha estado masticando acá adentro, pensando, razonando, creando, con su visión, raciocinio, todo. Y ya empieza a preparar sus pinceles, se para y empieza a hacer los trazos. 1 hora más. Pero todo lo creo acá. Lo mismo hacía Miguel Ángel. Le ponían un bloque enorme de mármol y él lo visualizaba, lo rodeaba, lo medía. Y sus alumnos le preguntaban: maestro, ¿qué tanto observan? Es que ya visualicé la escultura que está concebida dentro de ese bloque de mármol. Ya está hecho. Lo único que estoy viendo es qué partes le debo quitar que le estorban. Dice, qué interesante. Dice, pero dentro de esa tonelada, o 2 o 3 toneladas de mármol, ya en el interior ya está hecha la escultura. Yo nada más le voy a quitar lo que le sobra y empezar. Y vean sus obras. Y los grandes pintores, incluso un arquitecto, proyecto, ¿sí o no? Y los ves así pensando: ¿y qué tanto estás haciendo? ¿Estás quemando el cerebro? Sí, estoy proyectando, estoy diseñando, estoy pensando. La creatividad de la inteligencia con todas las facultades.
Y todo eso que vas creando, pensando, desarrollando, para que no se pierda, ¿a dónde se va inmediatamente? Al depósito, al disco duro. Ahí es la memoria de tu alma y es la voluntad la que hace que seas inteligente y que puedas almacenar. El alma de el centro de tu alma es la voluntad. Es la voluntad. ¿Qué es lo que peca? ¿El cuerpo o el alma? Todo, todo tu persona. Yo no puedo decir, mira, ahorita y acaba de pecar mi alma, y ahorita acaba de pecar mi cuerpo. No, somos una unión hipostática. No somos dos personas. Mi cuerpo y mi alma forman una unión hipostática, una hipóstasis. ¿Queda esto claro? Solo la muerte acaba con la hipóstasis. Cuando se separa el alma del cuerpo, ahí termina la hipóstasis. Hipóstasis quiere decir una sola persona. No es que ahorita está actuando mi alma y ahorita mi cuerpo. No, cuando pecas estás pecando tú como persona, en tu cuerpo y en tu alma. ¿Se puede crear un cuerpo sin alma? No existe. En la inseminación artificial, in vitro, o la clonación, que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de la vida, que es un crimen, que es una falta grave en todos los aspectos de la vida, que es un error del hombre, que es una maledicencia del hombre, aun cuando la concepción fue in vitro, fuera del útero, y cuando en el laboratorio un científico une un óvulo y un esperma, entonces queda sin alma ese ser. No. El Padre Eterno ahí infunde el alma. Porque Dios no falla. Es su misericordia, es su amor. Y a pesar de nuestros errores, Él infunde el alma. Incluso en una violación, una niña que es violada por un criminal y la niña queda preñada, embarazada. En el momento que el óvulo de esa niña fue fecundado por el esperma de ese criminal, aún Dios infundió el alma. Porque Dios de nuestros errores hace maravillas. De nuestros pecados hace maravillas. De nuestro mal hace maravillas. Tal es así que nuestro pecado hizo que viniera Jesús a redimirnos. Por eso la iglesia canta: bendito pecado que nos mereció tan gran salvación. Y Dios de tus pecados los toma como materia prima para hacer de ti un portento de santidad. Porque Dios de las cosas malas de sus hijos las sabe transformar en cosas buenas. Porque Él quiere que todos los hombres se salven. Él no quería que ese hijo viniera así. Él no quería que ese hijo fuera impío. Él no quería que ese hijo fuera fruto de una violación. Él no quería, no era su voluntad. Pero ya que el hombre distorsiona su plan, Él de todos modos interviene para salvarnos, para mostrarnos su amor y su misericordia. Aunque ustedes fallen y hagan las cosas mal, yo las seguiré haciendo bien. Y aún en tu pecado manifiesto mi amor y mi misericordia. Por eso San Pablo dirá: ahí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque es más grande el amor de Dios que nuestros pecados. Qué grande es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cómo no amarlo? Yo tengo una duda. Por ejemplo, las personas que sufren de Alzheimer y que
que ya no saben ni cómo respirar, ahí ellos no pierden su inteligencia a la hora del juicio, su memoria. ¿Cómo? Porque una vez que el Señor desprende tu alma se presenta en sano juicio. Aunque tú estés en la tierra en estado vegetal o tengas atrofia mental, esa atrofia no está en el alma, está en el cerebro, está en tu cuerpo. Por eso cuando se afecta una parte del cuerpo, el alma no fluye igual, no funciona igual, ¿sí? Pero ya una vez que se desprende, el alma queda intacta, sana, y le vas a dar cuentas a Dios. No es que va a llegar un alma al juicio con incapacidad o un alma atrofiada, no. De hecho, en las posesiones satánicas, esto ténganlo en cuenta, en las posesiones satánicas jamás el diablo o los demonios pueden poseer tu alma, no la pueden poseer tu cuerpo, pero el alma no la puede. Dios no se los permite. Cuando el exorcista expulsa al diablo, no lo está expulsando del alma, sino del cuerpo. Por eso a veces los demonios se mueven en el cuerpo y el Padre los detecta, ¿sí? Y ahí los demonios están anidados en el cuerpo porque ellos quieren profanar tu cuerpo, porque tu cuerpo, aún pecador, es templo vivo del Espíritu Santo. Por eso cuando una persona muere ya no está el alma, ¿verdad? Ya no está el alma. Y aún ese cuerpo se le lleva a misa de cuerpo presente y el sacerdote lo bendice y se le da santa sepultura. Y cuando la persona muere y estamos en el velorio, ¿ahí está el alma? No, el alma ya se fue al juicio. Solo tenemos ahí el cuerpo, los restos mortales, ya no está el alma. Y estamos rezando, ¿verdad? Toda la noche estamos orando, intercediendo, porque esa persona va al juicio. Y estamos abogando por ella, para que Dios tenga misericordia. Y estamos orando, y llegan parientes y rosarios, y ya estamos hablando con el Padre para el día de mañana la misa de cuerpo presente, ¿verdad? Si el cuerpo no fuera importante, pues a la basura. No, es ese cuerpo. Cuando el alma no lo tenía, era templo vivo del Espíritu. Y ahora que su alma se fue, ese cuerpo está consagrado a Dios, le pertenece a Dios. Por eso hay que rezarle, darle santa sepultura y vamos a llevar la misa del cuerpo presente. El sacerdote lo va a bendecir, hará las exequias y luego se le dará santa sepultura o se le va a incinerar. ¿Y por qué estamos en torno al difunto rezando y orando? Y prendemos los cirios para que los demonios no entren al cuerpo difunto a profanarlo. Porque el diablo quiere profanar nuestro cuerpo. Y por eso lo profana con los piercing, los tatuajes, todas las cosas que se cuelgan y se marcan en su cuerpo. Es una profanación del templo del Espíritu Santo. Por eso no hay que tatuarse el cuerpo y no hay que hacerse perforaciones en todo el cuerpo, en el ombligo, en los genitales, en la lengua, en la nariz. ¿Han visto hombres y mujeres cómo profanan su cuerpo y cómo lo van deformando? Por eso no lo puedes alcoholizar ni llenar de droga, porque es templo del Espíritu Santo. Cuando muere un santo, una persona en olor de santidad, ¿se le incinera? No. Porque puede haber un milagro de incorruptibilidad y si entra en proceso de santidad, se va a exhumar y se le van a extraer reliquias. ¿Sí o no? Y vean el respeto que el Señor tiene por las reliquias de los santos y de los mártires. Porque donde está una reliquia de un santo, de un mártir, está presente ese santo o esa santa. Está verdaderamente presente en espíritu. Ellos desde el cielo se bilocan y están donde están las reliquias. Por eso en todos los altares del mundo están las reliquias en las aras, donde se puede incorporar y se consagran.
¿Tú no quisieras tener un huesito de Padre Pío en tu casa? Y es parte de su cuerpo. Ya no está en su alma, está su cuerpo. Pero su cuerpo fue santificado por Dios. Y donde está su resto mortal, Él se hace presente en el Espíritu, desde el cielo. Me queda claro, y te agradezco el alma y el cuerpo y el espíritu. El Espíritu es tu esencia. Acuérdense, Dios creó a Adán en Génesis y sopló sobre él ¿qué? Hálito de vida, ese es el Espíritu. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. San Pablo habla de esto en la carta a los tesalonicenses. Dice que estamos configurados por cuerpo, alma y espíritu. Ahora, El cuerpo es el físico solamente. el cuerpo es el físico. Por eso no le hagan mucho caso a su físico. Es que a veces estamos más por el físico que por el alma y el espíritu. Y al cuerpo queremos que le den masajes, que lo tonifiquen, que le pongan plastas de no sé qué del spa, darle baños, reposarlo, ponerle quién sabe qué tantos ungüentos y pócimas. Y tonificar este músculo, ahora este otro, y horas en el gimnasio. Por favor, por favor. Si así como tratara su cuerpo, cuidara su alma, te aseguro que ya fuera sano. Hay personas que están enfermas y no saben de los spa y de los gimnasios. Y si así de religiosos fueran en su fe, si así como todos los días religiosamente van al spa y al gimnasio, fueran a la Eucaristía, ya fueran sanos. A veces le dan tanto cuidado al cuerpo, pero su alma languidece y sucumbe. A veces estamos más centrados en las cosas corporales que en las cosas espirituales. Se nos olvida que tenemos un alma que tiene sed de Dios y que se alimenta con la Eucaristía, que se alimenta con la palabra. Y a veces estamos más centrados en las cosas del cuerpo y en cómo complacer a nuestro cuerpo. Y ya le damos vitaminas y a veces exageramos. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántas señoras horas pagando un dineral en los estos que les arreglan el pelo, les maquillan, les quitan, y ahí pasan horas enteras, mañanas enteras, tirando su dinero en vano, en tratamientos costosísimos? Está bien, hay que tener un cuidado moderado. Sí, Dios quiere que cuides tu apariencia, pero hay límites. ¿Qué características tendría el espíritu y qué diferencia podría haber el alma al espíritu? Está interesante, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a dejar para una clase especial. Sí, es que a veces una pregunta así no se puede contestar así. ¿Sí? Hay que ahondar para que se entienda, porque no es fácil. Dentro de la misma iglesia hay dos ramas. Hay quienes dicen, teólogos que dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. Pero otros teólogos dicen que no, que hay diferencias. ¿Y qué dice la Biblia? En San Pablo, que la persona está formada por cuerpo, alma y espíritu. Y es una revelación bíblica. Entonces San Pablo se va por las tres partes. Somos trinitarios. Pero ya hablaremos de eso, porque hay que ir a los documentos al catecismo. Es complicado, por las mismas corrientes dentro de la iglesia, porque unos dicen, no, es lo mismo. No te compliques, alma y espíritu es lo mismo. Pero la Biblia dice, no, hay una separación entre el alma y el espíritu. El alma es lo más recóndito del hombre. Pero no voy a hablar ahora de eso. Pues la próxima clase traemos el catecismo.
No, todavía no. Ya ven las dudas. Además la clase ya se acabó. Ya vas a dejar con la duda toda una semana. La duda ya. Tener una duda y no responderla es una cruz. La cruz de la duda. Ándale, lánzame tu cruz. El alma nunca puede estar poseída. El cuerpo puede ser temporal, puede ser por toda la vida, puede ser años, meses, porque abre puertas al mal o vive situaciones graves de pecado. Y normalmente es porque se exponen al esoterismo, o van a reuniones de espiritismo, etcétera, etcétera. El alma y el espíritu se alimentan con lo mismo: la Eucaristía, la palabra, la oración, el rosario. Mejor así, porque si me meto, nos vamos a quedar hasta las 10. Pero ya veo que muchos que ir a trabajar, no, ya, cerremos la Biblia. Tenemos una invitación aquí de nuestra compañerita mañana a las 8 de la noche, donde están los combonianos en Avenida Guadalupe. ¿Ubican? Sí. Avenida Guadalupe y Tchaikovsky. Avenida Guadalupe está un puro grande. Combonianos. De 1900. En el interior hay una capilla. Y mañana, viernes, a las 8 de la noche, vamos a desarrollar una conferencia explícita sobre la diferencia que existe entre alma y espíritu. Les aseguro que van a estar todos ahí. Va a ser un tratado teológico. ¿Qué horas? No, vamos a hablar de algo más importante y trascendente que de la diferencia del alma y del espíritu. Más trascendente, más importante. Vamos a hablar sobre el don que Dios está otorgando en estos últimos tiempos a la humanidad. El don más grande que Dios pueda otorgar al hombre, y es el don de su misma voluntad divina. La esencia de Dios nos la está otorgando, porque ya llegó el tiempo del cumplimiento del tercer fiat. Entonces voy a hablar de los tres fiat: el fiat creador, el fiat redentor, el fiat santificador, quien es la depositaria, cuando ha iniciado ya este don, en virtud a la tercera promesa que encontramos en el Padre Nuestro: el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad en la tierra de la humanidad como en el cielo. El cumplimiento de esta tercera promesa ya ha llegado. Entonces ya estamos entrando en el tercer fiat. Entonces vamos a hablar en qué consiste cada uno de ellos y cómo para la realización de estos fiat ha habido depositarios importantes. Entonces vamos a hablar de esa historia de los tres fiat y el don de la divina voluntad al cual Dios nos está invitando a entrar al reino de su voluntad. Esto es muy actual, es muy bello, es muy profundo, es alta teología mística. Y la alta teología mística no es para los sabios, no es para los letrados, es para los que tienen un corazón de niños. Como San Juan Diego, era un niño de 55 años. Por eso la Virgen lo eligió, para ser su mensajero. ¿Queda esto claro? Sí. Es aquí donde se cumplen las palabras del Padre Celestial. Cuando Jesús, llorando, está en el Evangelio,
levanta sus manos al Padre y dice: gracias, Padre, porque tú has querido revelar los misterios del reino, no a los sabios, poderosos y letrados del mundo, sino a los pequeños y sencillos. Y Jesús lloraba. Gracias, Padre, porque eres tan bueno que revelas los misterios de tu reino a la gente sencilla, a los que son de corazón de mí. Amén. Esto es a las 8 de la noche, ahí con los combonianos. Y por favor, a los que les falta de entregar la revista de Editorial Ser, la número 6, pueden pasar por ella. ¿Sí? Sí, tiene un costo de 100 pesos de recuperación. 100 pesos de recuperación. Bien, vamos a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por el don de tu palabra. Gracias por el apóstol San Pablo, que nos ha legado estas 13 cartas, que son para nosotros una herencia espiritual, que nos ayudan a seguir avanzando en el camino de la santidad, de la verdad, para no dejar de evangelizar y seguir llevando las delicias de tu palabra al corazón de nuestros hermanos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.